Bueno, buenas noches, buenas tardes. Le voy a dar un marco un poquito más formal a todo esto antes de que arranquen. Se ve que cumplieron lo de seguirla acá. Muy bien, no defraudaron a nadie. Bueno, les doy la bienvenida a esta última sesión del sábado de nuestro programa de autores iberoamericanos en esta 34ª Feria del Libro de Miami, del Miami Dade College. Carlos Alberto casi no necesita presentación, es un gran amigo de la casa que nos ha apoyado siempre y a quien queremos mucho. Ha publicado una veintena de libros de historia y ensayo, entre ellos Viaje al corazón de Cuba, Cómo y por qué desapareció el comunismo y Libertad, la clave de la prosperidad, así como las novelas Perro Mundo, La mujer del coronel y Tiempo de canallas. Y hoy va a presentar junto a estos amigos su nuevo libro, El presidente, un ensayo concebido para nuestra época en la que prevalece la democracia liberal y en la que convencer es mucho más importante que vencer. Después va a haber un espacio para preguntas de ustedes y el libro va a estar a la venta a la salida. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, primero yo le decía a Carlos que como todos los cubanos somos en el fondo aspirantes a presidente, le iba a dar la bienvenida a todos ustedes como tales, ¿no? Durante la próxima hora vamos a aprender qué se debe hacer para ganar unas elecciones y luego ser un buen presidente. Pero como los cubanos también hace más de 60 años que no tenemos elecciones, yo he sumado a Álvaro porque es el único de los tres que realmente ha participado en una campaña electoral. Nosotros somos la teoría y él va a hacer la práctica. Además, de verdad que es un placer que se sume a esta mesa. Ya hicimos un programa de televisión, yo estoy haciendo la trampa de más o menos las mismas preguntas que habíamos armado para el programa, pues hacerla acá. Solo antes de darle la palabra a Carlos, meditar un poco sobre, yo creo que ya somos 2 o 3 generaciones de cubanos que no nos hemos podido gobernar. Y lo único que podemos hacer tal vez por ahora es ayudar a que quienes gobiernen en el futuro lo hagan como nosotros creemos que debería hacerse para que realmente Cuba sea un país habitable y democrático, más o menos como los luministas hicieron que sin proponérselo de alguna manera, pues ellos trazaron el camino para la revolución ciudadana, incluso para la revolución industrial que cambió el mundo por completo, ¿no? Así que es un libro en este sentido que hay que agradecer, es un libro escrito para el futuro y le doy la palabra directamente a Carlos Alberto Montaner. El presidente, manual para electores y elegidos, el príncipe en el tiempo de las urnas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por venir en una hora tan inconveniente como esta, con tantos problemas, y a Mariela por la presentación y advertirle que sí, toda persona necesita presentación. Recuerdo el episodio, porque además me ha pasado más de una vez, pero una vez fue tremendo, que me presentó una presentadora también y me dijo, y ahora un señor que no necesita presentación, Ricardo Montaner. Y entonces yo vi la tristeza de la gente cuando yo no cantaba. Que se suponía que yo cantara ahí un bolero, pero yo no tengo, carezco de oído, carezco de la posibilidad de entonar nada. Siempre cuento que cuando cantaba el himno en la escuela me querían acusar de traidor a la patria, que era ya el colmo. Bueno, el libro es un libro muy didáctico que surge en Panamá, donde me invitan a dar una charla sobre cómo se elige, en una de las elecciones que tienen ellos periódicas, cómo se elige a un buen presidente. Yo di la charla, después eligieron un presidente horroroso, pero eso no tengo ninguna responsabilidad directa con el asunto. Tiene 3 partes. Está hecho como un poco como el Príncipe de Maquiavelo, que es un libro que yo leí, que he releído y que incluso he llegado a tomar hasta un curso universitario sobre el Príncipe de Maquiavelo que me pareció
fue formidable. El curso y además el entender muy bien al personaje. En el Príncipe hay una dedicación directa a quien va a gobernar y es una especie de estímulo para que gobiernen de cierta manera, pero el problema es que en la época de Maquiavelo eso no tenía ningún sentido. Es decir, no tiene ningún sentido hoy en día pensar con las categorías que pensaba Maquiavelo, que era una época que no tenía nada que ver con esta, donde no había, por supuesto, no funcionaba la idea de que la soberanía asciende de la masa hacia la cúpula y le legitima los actos de los gobernantes. Eso no existía. Entonces era exactamente al revés. Y como era al revés, lo que quería Maquiavelo era que el príncipe se afincara en el poder y lo sostuviera, porque era la única garantía que tenían ellos de poder sobrevivir en medio de las crisis. Maquiavelo le tocó enfrentarse a los Medici, que era la familia más poderosa en Florencia y la familia más poderosa en el papado, es decir, tenían el control de los dos instrumentos importantísimos del poder en la Italia de su época. Lo agarran, pierde la batalla y acaba preso, acaba torturado, quieren que él confiese unos delitos que no cometió y quieren que delate una cierta gente que no delató, pero lo torturan. Y él sale de todo eso y por fin, como era parte de la época, lo condenan a estar en su casa, es decir, y después le permiten pasear por la ciudad, y él le dedica el libro a los Medici porque está tratando de buscarse un futuro. En definitiva, el modelo de Maquiavelo solo sirve para los tiranos. Por ejemplo, Fidel Castro se sabe de memoria el capítulo 16 del Príncipe. ¿Por qué? Porque es uno de los capítulos medulares de cómo sostener el poder y cómo hacer cualquier barbaridad con tal de sostener el poder. Y lo recita palabra por palabra, tenía una memoria prodigiosa. Ya hace un año que afortunadamente no está entre nosotros. Bueno, en esta obra tiene tres partes. La primera parte es qué cosa es un presidente, cuáles son las características que debe tener un presidente. La segunda parte es, usted ya llegó a la presidencia, y usted cometió el error de querer ser presidente y usted lo ha conseguido. Muy bien, ¿cómo se llega a la presidencia? Y ahí recibí la ayuda de expertos, porque además de mi amigo Álvaro, que estuvo en una campaña, pero estuvo desde dentro y no es exactamente un experto electoral, sino es alguien que desarrolló una campaña, que es una cosa totalmente distinta. Tuve el apoyo de Mario Algarresta, que es un estratega electoral bueno. Hace falta un buen estratega, alguien que vea las encuestas y que de alguna manera dirija el conjunto de campaña. Tuve la ayuda de mi nieta. Mi nieta, Paola, era parte de la campaña de Hillary Clinton y lo único que hizo fue describirme, y lo hizo muy bien, describirme cómo era esa estructura, que es una estructura realmente prodigiosa desde el punto de vista de la estructura. Era todos los departamentos que existían, la cantidad de gente que se movía, cómo se hace una campaña en Estados Unidos, y ella estaba en el departamento de prensa que tenía que ver con el mundo hispano. Lo hizo muy bien. Joaquín Pérez Rodríguez me ayudó también, que es una persona experta en movilizaciones.
Porque no basta convencer a la gente de que tú puedes ser un buen gobernante, tienes que sacarlos a votar. Y Joaquín Pérez Rodríguez es un experto en sacar a la gente a votar, a llevarlos, cómo se hace el día de las elecciones para llevarlos y cómo se crea una estructura que ha sido muy eficaz. Por ejemplo, él ayuda mucho al PAN en México y ha sido muy eficaz ayudando al PAN en México a sacar a la gente a votar. Rosa Soto, que es experta en media training. Hoy en día hay que enfrentarse a la prensa y hay que utilizar a la prensa. Bueno, ella me prestó sus conocimientos de qué hay que hacer para manejar de alguna manera a la prensa, que la prensa tiene objetivos totalmente distintos a los que tiene a los que tienen los candidatos. La prensa lo que quiere es buscar un ángulo para hacer un titular y ese ángulo pues generalmente es escabroso. Entonces hay maneras de evitarlo y hay maneras de utilizar el peso de la prensa en cierta dirección. Y por último, un amigo que me explicó, y lo explica en el libro, qué se hace cuando se produce una crisis, cómo se enfrenta una crisis, porque lo que es inevitable es que haya crisis, es inevitable que haya problemas y problemas muy serios. ¿Qué se hace para enfrentarse a esos problemas? Bueno, Julio Ligorría es un polemólogo, es una persona que se encarga de esas crisis. En este momento vive en España, es un guatemalteco que fue embajador de su país en Estados Unidos. Bueno, estas son las personas de afuera que me ayudaron a concebir distintas partes del libro, que yo creo que fueron muy útiles para explicar qué es lo que queremos decir. Si a ti no te importa, Juan Manuel, y si te importa, no importa, voy a leer. Está peligroso porque está subrayado por mí. Puede que sea no, y además, todo lo que no te interesa lo que está subrayado ahí. No, pero además dice cosas como, esto es un disparate. Esta mañana se me perdió el de Álvaro. Si alguien lo ha tomado, por favor, devuélvalo, No, que está lleno de insultos escondidos ahí. Yo voy a leerles lo que decían los clásicos de los gobernantes, las virtudes que debe tener un gobernante. La primera es la prudencia. El presidente debe ser previsor, prudente, debe autocontrolarse, no se juega con el destino de la gente. Los grandes errores de los gobernantes son producto de una jugada audaz que les salió mal. Napoleón se hundió cuando invadió Rusia, lo mismo que le sucedió a Hitler a mediados del siglo siguiente, del siglo XX. La segunda es la autoridad. La autoridad emana de la experiencia, pero no exactamente de la edad. En 1901, Teddy Roosevelt apenas tenía 43 años cuando el asesinato de McKinley lo convirtió en presidente de Estados Unidos. John F. Kennedy comenzó a gobernar en 1961 a los 43 años. Ambos poseían una inmensa carga de autoridad. Eso tiene que ver con la forma en que se proyectan estas personas. La autoridad es un misterio, no es fácil determinarlo. La tercera, muy relacionada con la anterior, es la gravedad o gravitas. Hay que tomar las cosas en serio y transmitir esa determinación a los subalternos. La gravedad incluye la capacidad para decidir la importancia o prioridad de los asuntos. Un gobernante que no sabe ponderar sus tareas está destinado a perder el tiempo inútilmente. Yo me he encontrado casos asombrosos de gente que no sabe qué hacer en el poder. Y eso quiere decir que no tienen el menor sentido de cómo organizar las jerarquías. La cuarta es la concordia. No se gobierna con el ceño fruncido, peleando con todo el mundo y provocando temor. Esto es verdad dentro y fuera de las fronteras. Gobernar es negociar, buscar consensos, pactar, comprender las debilidades propias y las fortalezas del adversario.
Hay que sostener los principios, pero admitir al mismo tiempo que a veces son inevitables algunas concesiones que nos repugnan, porque no hacerlas acarrearía terribles males. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos debió pactar con la Unión Soviética de Stalin para derrotar a Hitler. La flexibilidad no es una debilidad, como sostienen las personas autoritarias, es una virtud. La quinta característica es lo que los romanos llamaban humanitas, es decir, la cultura, la preparación. Todos los problemas son poliédricos, poseen múltiples lados y aristas, tienen consecuencias económicas, morales, sociales, sociológicas, legales. Para entender la realidad y tomar decisiones acertadas es conveniente poder abordar esos problemas desde distintos ángulos de manera equilibrada y sin dogmatismo. Y esto requiere una buena formación. La sexta es la clemencia. Es la virtud que lleva al gobernante a ser compasivo, a pensar en el daño que puede producirle al prójimo con sus decisiones. A veces la firmeza es contraria a la clemencia. Jimmy Carter, que no fue un gran presidente, probablemente fue bastante malo, fue sin embargo una persona genuinamente compasiva que introdujo en el debate internacional el tema de los derechos humanos y le hizo un gran favor a la humanidad. Alguna vez, y la vez fue cuando los refugiados de Mariel llegaron a borbotones a este país, alguna vez le hizo un gran favor a la humanidad, alguna vez dijo una frase que lo reivindica: si yo no puedo ejercer la compasión en la Casa Blanca, no me interesa estar en ese sitio. Eso lo dijo cuando un marino, un almirante, le dijo, bueno, pues esto se acaba con 3 cañonazos a un barco que se hunde. Yo no estoy aquí para matar refugiados, ni mucho menos, ¿no? La séptima es la industria, que para los romanos era el trabajo intenso. No hay resultados buenos que no tengan detrás una gran carga de esfuerzo. El gobernante tiene que trabajar mucho y hacerlo honradamente, por la gloria de servir y no para el beneficio personal. No hay nada más repugnante que esos tipos que se dedican a robar una vez que llegan al poder. La octava es la paciencia. Hay que saber esperar. Casi ningún asunto importante se soluciona rápidamente. Todo toma algún tiempo. El buen gobernante, mientras trata de acelerar los procesos, simultáneamente será capaz de aguardar y de frenar a sus más impacientes colaboradores. Sin embargo, debe esperar y actuar con firmitas. La firmeza es la novena de esas virtudes. Firmeza para mantener las posiciones moralmente deseables y para sostener otras posiciones incómodas, si fuera necesario. La Guerra Fría fue un prolongado escenario en el que Estados Unidos consiguió con paciencia y firmeza mantener la política de contención del espasmo imperial de la Unión Soviética, aunque los aliados flaqueaban y le pedían que la cancelara. La décima virtud es la comitas, es el humor. Las personas agradecen que los gobernantes den muestras de buen humor. Eso los humaniza. Esta cosa norteamericana de empezar las conferencias con un chiste, bueno, eso tiene su lógica. Y la lógica es que el público lo que quiere es que las personas que les van a hablar estén a su altura, no estén en un pedestal. Y la manera de hacerlo es utilizar un poco de humor. De ahí la costumbre anglo-estadounidense de comenzar los discursos con un chiste. Indirectamente lo que están diciendo la audiencia es: yo soy como ustedes, tengo las mismas emociones. Abraham Lincoln y Ronald Reagan tenían esas facultades de reírse incluso de ellos mismos, que además es lo mejor, lo más inteligente. La undécima es la dignitas, la dignidad. La dignidad no se contrapone a la comicidad, pero el buen estadista intuitivamente sabe guardar el equilibrio. El presidente debe estar consciente de su investidura y respetar y hacerse respetar. Winston Churchill podía utilizar el humor, casi siempre irónico, y al mismo tiempo sabía llevar sobre sus hombros el peso de la dignidad con que ejerció el cargo de primer ministro del Reino Unido, y en los momentos peores de su historia. La duodécima es la frugalidad o la frugalidad, que no se contrapone a la dignidad y no se limita a la alimentación.
Es la expresión de que se ejerce el poder sin ostentación y sin lujos innecesarios. La mayor parte de la sociedad, incluidas las clases medias, padece ciertas necesidades, tiene limitaciones. A las personas les gusta ver que sus servidores públicos y el presidente, el primero de ellos, no utilizan el poder para vivir lujosamente. Confortablemente sí, pero sin extravagancias. La oficina vivienda del premier británico en el número 10 de la calle Downing es un gran ejemplo. Tú que viviste muchos años en Londres, ahora has pasado muchas veces frente a ese Downing Street. La 13ª es la virtud por excelencia, que es el coraje, la valentía para afrontar los peligros, ser capaz de controlar el miedo y marchar adelante en la batalla o dar la cara en los momentos de peligro debe ser un rasgo imprescindible de quienes mandan con honor. Naturalmente queda la suerte. Bueno, en cuanto a esto del valor personal, yo les recomiendo, incluso lo utilizaba en algunas clases que he dado, el discurso de Churchill en el Parlamento británico sobre la necesidad de resistir a los nazis. Han pasado 80 años, 70 y tantos años y es emocionante escuchar a aquel hombre diciendo hay que resistirlos y hay que resistirlos en los campos y hay que resistirlos en las playas. Eso enardeció a Inglaterra. Y naturalmente queda la suerte. Un buen jefe de gobierno puede tener esas 13 virtudes y otras 40. Pero si el viento le da de frente y lo agarra una violenta crisis económica internacional, lo atacan poderosos enemigos exteriores, la naturaleza se manifiesta impetuosa por medio de terremotos, inundaciones y grandes calamidades, o la sociedad a la que sirve presenta síntomas de anomia y no reconoce ni respeta las normas, es muy poco lo que podrá hacer. Y hay 100 ejemplos terribles que lo demuestran. Bueno, esas son las características que deben tener los gobernantes. ¿Cuántos las tienen todas? Pues yo creo que muy pocos. ¿Cuántos las tienen todas o algunas de ellas en nuestros territorios latinoamericanos? Me parece que menos. Y entonces, Juan Manuel. No, lo que yo me preguntaba es ¿por qué tantos políticos sin prudencia, seriedad, concordia o flexibilidad, paciencia, frugalidad, ganan elecciones y reelecciones? Bueno, porque el fenómeno de elegir, y eso está de alguna manera contado en el libro, el fenómeno de la elección, por eso es importante enseñar a elegir y enseñar a la gente la importancia que tiene ese momento en el que van a votar. La presunción es que el voto es lo que nos va a llevar a las cabezas más importantes del gobierno. Bueno, en la práctica, lo que ocurre es que mucha gente no sale a votar porque piensan que no tiene sentido, que el voto se diluye en medio de que una persona en medio de millones no tiene ninguna importancia y por lo tanto venden el voto o no acuden, es decir, no toman conciencia de la importancia extraordinaria que tiene eso. Y luego no piensan, y eso es grave, no piensan en las consecuencias. Si mis amigos venezolanos hubieran pensado en las consecuencias de poner un briboncete como Chávez en el poder, no lo hubieran hecho. Pero hay una especie de todos son iguales, no importa, y todo se arregla. Todo no se arregla. Era bastante obvio que de la misma manera que nosotros en Cuba aplaudimos a rabiar a un demente que nos estaba conduciendo al desastre, que los venezolanos hicieron lo mismo unos años más tarde, pero por otro procedimiento, pero más o menos la misma historia. ¿Qué pasa, por ejemplo, aprovechando la presencia de Álvaro, que escribió El Diablo en Campaña? Yo recuerdo aquella vez que Alan García estatiza, en realidad es estatizar, ¿no? Nacionalizar la banca, y Mario reúne una multitud impresionante,
y inicia una campaña que todos creíamos que iba a ser imposible de derrotar, y de repente surge Fujimori, y los que estábamos un poco de lejos, por eso tú que estabas dentro, nos quedamos confundidos con aquello de Cambio 90, gana, se apropia además de parte de todo el trabajo para la presidencia que habían hecho ustedes, y empieza a gobernar en una mezcla de autoritarismo con liberalismo, etc. Lo que me asombra es que después Alan García gana de nuevo gana las elecciones, como ha pasado en Nicaragua con Daniel Ortega, como que se repiten los errores. Tú esta mañana hablabas algo sobre las generaciones, si pudieras un poco compartirlo. Sí, cómo no. Pido disculpas por haberme infiltrado aquí. Supongo que no voy a hacer un uso de la palabra demasiado abusivo para no aburrirlos. Y qué fascinante tema, qué gran tema. Para cualquier país y para los países latinoamericanos más todavía, ¿no? Yo escuchando a Carlos Alberto, Juan Manuel, recordé, yo he participado en 3 campañas. La primera de una forma orgánica, con zapatos y todo, como se dice. Las otras 2 veces de una manera más bien, en fin, no diré que indirecta, pero sí más como un ayudante de emergencia junto con un grupo de ciudadanos que nos vimos, digamos, movidos a hacerlo porque se jugaban cosas importantes y porque daba la impresión de que las campañas en cuestión necesitaban algo así como un refuerzo espontáneo de quien quisiera ayudar. Había un cierto elemento caótico. La segunda fue la campaña del año, es decir, que empezó como una movilización contra el régimen de Fujimori para forzar el retorno a la democracia, que luego se convirtió en la campaña de Alejandro Toledo propiamente hablando. Yo solo participé en la primera vuelta, luego rompí con Alejandro Toledo públicamente, ese es otro tema, me alegro de haberlo hecho y está en camino a la cárcel casi todos ellos. ¿Pediste el voto en blanco? Sí, pedí el voto en blanco, pero en fin, participé en la primera vuelta y creo que también es un tema interesante, y la tercera vez es con el candidato Humala, que estaba en la segunda vuelta. Era uno de los 2 posibles gobernantes y había un gran problema, y es que había estado muy vinculado al chavismo en la campaña anterior. Era una persona además que tenía una formación de militar nacionalista con elementos populistas y que por supuesto despertaba mucho temor, pero la otra candidatura, la candidatura del Fujimorismo, evidentemente también despertaba mucho temor por el recuerdo autoritario y sobre todo corrupto de los años 90. Entonces, en esa segunda vuelta, claro, había que tomar una decisión complicada, y quienes decidimos darle el voto de confianza con alto nivel, digamos, de escepticismo y vigilancia, pero finalmente el voto de confianza a Humala, entramos, digamos, a participar de una manera, en fin, con independencia, más como ciudadanos que como militantes, y también tuvimos que hacer ciertas cosas para ayudar a esa campaña. Entonces, les contaré rápidamente, quizá, qué lección, saqué muchas de cada una de esas 3 campañas, pero quizá, para no extenderme mucho, escogeré una en cada caso, que creo que puede ser interesante. En el primer caso, es lo que tú mencionaste. Surge el candidato Fujimori como un candidato de peso, como un rival amenazante, en los últimos días de la campaña. Y yo recuerdo muy bien esa anécdota. Yo estaba en el comando de campaña en Lima, esto era el año 90, hace 500 años más o menos, y recibo una llamada de un tipo que se llama Mark Mallock, que es una persona que después tuvo una carrera destacada en Naciones Unidas y qué sé yo. En ese momento era un asesor de una compañía norteamericana, él es de origen inglés, que nos prestaba una ayuda, una asesoría, y venía cada 4 o 5 semanas a Lima, en fin. Y él me llama por teléfono desde Nueva York, que es donde estaba la oficina. Mi padre estaba a punto de salir a la Plaza del Cusco. La Plaza del Cusco es una plaza que tiene mucha importancia simbólica, ¿no? Es la antigua capital del Tahuantinsuyo, del imperio de los incas, además de ser muy grande, muy hermosa, y además en el corazón andino del país tiene una pues, resonancia histórica muy importante. Entonces estaba a punto de salir a esa plaza, era como el punto culminante de la campaña, y recibo la llamada de este inglés que me dice: tienes que llamarlo y decirle que cancele el meeting y regrese a Lima. ¿No? Imagínense ustedes, ahí ante, no sé, 100.000 personas, 200.000 personas, el gran momento culminante. Ese meeting había sido preparado con muchísima antelación, se iba a transmitir a todo el país. Y este inglés me dice: tienes que volver corriendo, olvídense del Cusco, olvídense de todo, hay que volver a Lima, hay un problema de emergencia aquí. Hay un chinito, me dijo, que no era chinito, por supuesto era japonés, pero hay un chinito, me dijo, que ha pasado de 1% a 6%.
Nosotros estábamos por 40, 30 y tanto. De 1% a 6%, me dijo, esto es gravísimo, no lo he visto yo en 30 años de profesión como asesor de campaña. No entiendo qué está pasando, no hay ninguna, digamos, explicación racional que yo te pueda dar, pero lo que sí sé es que esto no ha pasado nunca y que este salto no se detiene ahí, que esto es una tendencia y que puede comerse la campaña y hay que cancelarlo todo. Yo le dije, bueno, estás completamente loco, yo no puedo hacer eso, pero lo que sí puedo es mañana pedirles que regrese. Entonces, ¿qué lección aprendí ahí? Todavía el día de hoy no hay una explicación racional. Podemos decir muchas cosas. El candidato favorito en ese momento pactó con los partidos políticos tradicionales porque sentía que no tenía una estructura propia, que necesitaba, digamos, acompañarse de una estructura prestada. Seguramente eso contribuyó. El candidato que había surgido contra la estatización de la banca como un candidato, digamos, ajeno a las estructuras partidarias, ajeno al establishment político, ya empezaba a ponerse de moda entonces este tema de los outsiders. Había perdido esa condición de outsider porque había pasado a ser percibido como parte del establishment político, porque se había rodeado de Fue políticos. muy larga la campaña también. Exactamente. Se gastó dinero, los candidatos a parlamentarios gastaron mucho dinero cada uno personalmente, eso daba una sensación, en fin, aturdía primero y seguro una sensación de abundancia. Todo eso seguramente jugó un papel, pero a mí no me convence 100% ninguna de esas explicaciones. ¿Por qué? Y esta es la lección de esa campaña. Hay un elemento mágico, hay un elemento misterioso, hay un elemento que escapa a la racionalidad, el designio, el cálculo, la genialidad de cualquier asesor de campañas, de los Mario Algarrestas de este mundo, que es un gran asesor de campaña, dicho de paso. Y ese elemento mágico tiene que ver con la percepción que en un momento dado tienen los ciudadanos de esa candidatura, porque algo en esa candidatura ha despertado en ellos un acto de fe, esencialmente un acto de fe. Y eso me parece un elemento fundamental de toda campaña electoral. No siempre se puede controlar ese proceso, no siempre se puede, digamos, diseñar ese proceso, pero en algún momento esa magia, esa comunicación, esa química, que se parece un poco al amor, ¿no es cierto?, que tiene un elemento de misterio y de irracionalidad, surge. Y cuando surge es casi imposible detenerlo. Hasta que esa persona pasa al gobierno, en el gobierno se desprestigia, en fin, es un elemento, digamos, ya posterior. A veces al revés. A veces al revés, Yo exactamente. recuerdo una anécdota en Arequipa. Yo participé en la campaña y cuando yo entré y me fui de Perú, no existía Fujimori. Para mí fue una gran sorpresa. Pero en Arequipa, después que Mario habla, hay una señora indita, típica indita, que se le queda mirando arrobada y le grita: Mario, que vivan los ricos. Eso estaba liquidado, porque en un país donde los ricos son 4, y además aquella mujer no lo dijo para insultarlo, sino lo dijo con gran entusiasmo. Pero yo creo que la capacidad de los enemigos de demonizar la candidatura de Libertad como los representantes de la oligarquía y qué sé yo, eso tuvo algún peso. Sí, sin duda. Y luego, bueno, ocurrió en la campaña de Humala, por ejemplo. Allí fue interesante porque una vez más el tema de las percepciones es infinitamente más importante que el tema de las realidades. En este caso, además, ayudó a que Humala se moderara en el gobierno. Había el problema de, bueno, había este hombre que venía de una tradición militar, nacionalista, populista, que había tenido una cierta conexión, no excesiva, pero sí una cierta conexión con el chavismo y que despertaba pánico en toda América Latina. ¿Cómo convertíamos a este tipo en un demócrata jeffersoniano? Entonces dijimos, bueno, hay que idear una fórmula para sujetarlo lo más posible dentro de la moderación. ¿Y cuál es la fórmula? Bueno, este es un militar. Entonces se nos ocurrió a un par de personas un juramento democrático ante la bandera. Porque eso en cualquier caso, en un país como Perú, iba a tener un cierto, digamos, una cierta eficacia, pero infinitamente más si lo hacía un militar. Claro. Que un militar jurara ante la bandera respetar la democracia y la economía de mercado y luego incumpliera eso, iba a ser un acto ya no de traición a la ciudadanía, sino a la patria, por ser un militar. Entonces, en fin, organizamos un juramento y lo que hicimos fue idear, digamos, la fórmula de los testigos.
Esto sí, después nos llamaron garantes, pero en fin, la palabra que usamos nosotros no fue garante, fue testigo, se deformó para luego echarnos la culpa si pasaba algo. Y entonces convocamos a un montón de personas, digamos, en fin, figuras cívicas, intelectuales, artistas, deportistas, que tuvieran una cierta credibilidad en un país que ya no le creía casi nada a nadie, esto era complicado. Y entonces los pusimos al costado de este militar, pusimos una bandera, pusimos una Biblia, y le preparamos un texto que era un juramento formal de respeto a la democracia y respeto a la economía de mercado, y el juramento, por supuesto, de que a los 5 años, acabado su mandato, se iría a su casa. Aparentemente, nunca lo sabremos porque estas cosas no se pueden medir científicamente, aparentemente tuvo mucho efecto. Tuvo un gran efecto, seguro. No, además es la prueba de que sí funciona crearle corsés a los políticos y el libro tiene un sentido de que tú vas creando un ambiente donde no se pueden salir. Cuando yo te vi en campaña como Ollanta Humala, yo, se ha vuelto loco. Sí, yo no decía, ¿qué hace Alvarito metido ahí en ese rollo? En Buenos Aires, tu padre anunció que apoyaba a Humala y yo me quedé preocupadísimo, pero preocupadísimo. Además, todo el grupo pensaba que Mario se había equivocado. Ahora, yo no sabía lo del juramento. Eso es de novela, y esa parte es muy importante porque efectivamente los juramentos sí influyen en el comportamiento de la persona. No, y además lograron que gobernara civilizadamente. Sin embargo, sin hacerle propaganda al libro de Carlos, la respuesta a lo que tú te preguntas puede que esté aquí. Carlos dice que, además una frase que creo que tomas de alguien más, que las motivaciones de los electores no son las que creemos, ¿no? Hace poco acaba de ganar el Premio Nobel de Economía una persona que dice que los seres humanos no gastamos el dinero racionalmente, claro. Que eso, el que haga un plan económico sin tomar en cuenta nuestra irracionalidad a la hora de gastar el dinero, no sabe lo que hace. Con los electores aparentemente pasa lo mismo. Tú dices que se vota con 3 vísceras y ninguna es el cerebro. ¿Cuáles son esas 3 vísceras? No, se vota con el corazón, se vota con el estómago y se vota con el hígado. Con el hígado se vota en contra del otro malvado, al que queremos de alguna manera que no gane. Y ahí utilizamos todo nuestro mal carácter y nuestra mala baba, como dicen los españoles. Y yo creo que sí, que eso es cierto. Es decir, la idea del elector racional que se sienta, bueno, eso ojalá que fuera así, pero no siempre es así. Y además, una de las cosas terribles que, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, es que no nos enseñan a seleccionar a los políticos. En este país, por ejemplo, en Estados Unidos, los muchachos votan en las escuelas y hay unos ciertos rituales que los acostumbran a tomar decisiones. En el caso de América Latina no es verdad. Y no es verdad porque lo que sucede es que no les damos la importancia que tienen a los procesos electorales. Creemos que eso que es una cosa puramente, además muchos políticos funcionan así, una parte sustancial de la sociedad funciona así. Y luego esas noticias como ese premio Nobel que dice que no tomamos las decisiones económicas racionalmente, eso es cierto. No tomamos las decisiones económicas racionalmente. Y lo terrible es que durante una buena parte del siglo XX estuvimos jugando con la fantasía de que era lo contrario, de que se tomaban todas las decisiones sobre la base de que lo que nos convenía o lo que no nos convenía. Muchas veces elegimos a quien no nos conviene, tomamos la decisión que no nos conviene, compramos lo que mi mujer, por ejemplo, todo lo devuelve, ella lo compra y lo devuelve todo. Y yo me quedo admirado porque sé que lo que está comprando nunca es definitivo. Es una decisión que toma que no tiene nada que ver con la racionalidad, pero bueno. Hay una cosa polémica, bueno, está lleno de detalles. Yo como buen cubano me gusta más la segunda parte del libro donde ya estamos en el poder. Todo eso de las elecciones es muy aburrido, ¿no? Ya estamos tomando decisiones, etcétera, etcétera. Pero tú dices algo que no me gusta porque sospecho que desaprobaría.
dice, si se le exige a los cirujanos unos estudios universitarios, los legisladores, aquí estamos hablando de la rama legislativa, cuyos actos afectan al conjunto de la sociedad, deberían examinarse en algunas materias como derecho y economía para ejercer. O sea, tú no puedes ejercer como médico si no has aprobado unos exámenes, como abogado no puedes estar en los tribunales si no apruebas. ¿Por qué vas a gobernar el país si no? Más o menos esa es la idea. Mi pregunta es, ¿ese examen sería, habría que aprobarlo o solo para que el público sepa si estás preparado o no? Segundo, ¿quién daría la nota? Yo no creo que sería necesario examinar a la gente, pero sí sería necesario que, por ejemplo, leyeran la Constitución y la conocieran. Es increíble que muchos de los diputados en Estados Unidos y en todas partes del mundo no han leído la Constitución de su propio país, no saben una palabra y luego tienen que tomar decisiones de carácter económico. Siempre pongo el mismo ejemplo que lo puse en el programa cuando hablamos de eso. Yo lo recuerdo porque estaba en Venezuela en ese momento, cuando Carlos Andrés Pérez prometió que iba a crear 50.000 puestos de trabajo en su primer acto de gobierno. Dije, bueno, es un mago, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿qué va a hacer? Dictó una ley que en todos los ascensores del país hubiera un tipo apretando el botón. O sea, había 50.000 ascensores en el país, bueno, claro, 50.000 tipos apretando el botón, pero la idea de que había unos ascensores que automáticos no le pasó por la cabeza, ¿no? O le daba lo mismo. Ese es el tipo de decisión absurda, populista, ridícula, que se puede evitar si hay una masa de diputados y de gente que sepa de lo que están hablando y de lo que están haciendo, que eso no. Yo me acuerdo un amigo que en ese momento estaba en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y me lo defendió, me dijo, no, pero es que ahí hay 50.000 cheques más que llegan a las casas. Llegan a las casas, pero ¿por qué no les mandan el cheque directamente y no lo obligan al tipo a estar apretando el botoncito? No tiene ningún sentido. No, yo soy partidario de que sí, que se haga el examen y que solo sirva para que el público por lo menos que pasen vea, por ¿no? la formación, que pasen por una formación, que sepan, que conozcan la Constitución del país, que conozcan las leyes, que conozcan las consecuencias de sus actos. Eso me parece básico. Una pregunta de ¿qué es Alepo? Le costó todos los votos del mundo al candidato libertario, ¿no? Si recuerda. Ah, sí. Preguntó, ¿qué es Alepo? Bueno, si no sabes, si estabas hablando de la guerra en Siria y no sabes qué es Alepo, estás perdido, ¿no? Otra, ¿tú crees? ¿Deben ir a examen o a lo mejor termina gobernando el que menos uno se imagina? Los candidatos tienen que saber todos el precio de la leche, de los huevos, del pan, fundamental, los nombres de los 10 presidentes más importantes del mundo. ¿Y qué más les preguntan? Eso, creo que eso Tampoco sabía. Muchas veces los sorprenden con preguntas absurdas, ¿no? ¿Quién ganó el premio Nobel, no sé qué, de literatura? Entonces los tipos no saben, por supuesto que no saben, como no sabemos nosotros. O ¿quién es el presidente? Que es una de las preguntas más tramposas que existe. ¿Quién es el presidente de Suiza? Nadie ha sabido nunca quién es el presidente de Suiza. Entonces la idea de hacer esa pregunta es desnudar a esa persona frente a los electores, pero eso tampoco tiene sentido, ¿no? Y hay que aprenderse los libros principales de los principales autores del país de uno, porque lo que le pasó, yo no sé si fue a Felipe Calderón o al presidente Peña Nieto, que le preguntaron por los libros de Carlos Fuentes y citó uno de Héctor Aguilar Camín. Ah, sí, fue a Carlos fue a Peña Nieto. Peña Nieto, claro. Como que leche, huevos, pan, libros de autores importantes, 10 presidentes principales. Con eso se gana una campaña. No, pero se gana, pero una cosa es ganar la campaña y otra cosa es gobernar razonablemente bien, que hace falta un mínimo de conocimientos para poder estar en un parlamento. Y desgraciadamente no es así. El libro está escrito para quien quiera ser un buen presidente. ¿Qué hacemos con el que no quiere ser un buen presidente? Que no lee el libro en primer lugar. Lo que pasa es que los que no quieren ser un buen presidente son la mayor parte de la gente que pudiera comprar el libro. Así que, Esos son, claro. no, realmente yo creo que
Sí, he visto. Iba a decir que la mayor parte de la gente quiere gobernar. No, mucha gente llega al poder con el objeto de saquear los fondos públicos. Es tremendo. Es tremendo porque la calidad humana de muchos de los políticos es muy lamentable. En general, yo creo que eso tiene que ver con la cultura. Hay países y hay zonas y hay sociedades en las que con mucha más frecuencia se encuentra gente de calidad. ¿Qué hace usted ahí? Hacemos una obra de teatro ahora. Vengo a decirles que es momento para las preguntas. Ah, muy bien. Adiós. Hay en el libro un manual también de cómo enfrentar las preguntas de la prensa, así que estamos haciendo trampas. ¿Quién va primero? Ah, por este orden acá. ¿Quieres dirigir las preguntas? Bueno, mi nombre es Luis Beltrán Guerra, un gran admirador de Carlos Alberto Montaner y de ese prestigioso escritor que es, pues, Vargas Llosa, y de su hijo, cuyos libros son significativos. No quiero formular una pregunta, sino cuestionar, si me lo permite, una apreciación que hizo Carlos Alberto Montaner, donde se limita a calificar a Fidel Castro únicamente como Maquiavelo. Y nosotros los venezolanos, que hemos sufrido las consecuencias de Fidel Castro y que hay prácticamente unanimidad casi en el mundo de que Fidel Castro es el causante de nuestro desastre, mi sugerencia es que hagas, Carlos Alberto, una mixtura entre Maquiavelo y Fouché, el genio tenebroso, porque te quedas corto comparando únicamente a Fidel con Maquiavelo. Luis, todo lo que sea insultar a Fidel Castro tiene mi apoyo. Bueno, el otro punto muy cortamente es que los latinoamericanos mantenemos profundas diferencias y una sola semejanza, que somos un verdadero desastre. Prueba de ello es el caso de Mario Vargas Llosa, que es candidato en el Perú, como ha dicho Álvaro, tenía 40-60% de las encuestas, y Fujimori 2%, y con el cuento de la viejita, con la anécdota de la viejita que comentó Carlos Alberto de que vivan los ricos, terminó triunfando Fujimori. Pero no solamente eso, sino que Vargas Llosa ofrecía lo que más le convenía al Perú, que es una economía de mercado, y Fujimori no. Y en consecuencia, pues, una partícula más en ese gran desastre que es América Latina. Con esa apreciación pues concluyo, y muchas gracias. Me tiene mucho miedo que te faltó, Álvaro, con la terapia de choque. Era una cosa, van a hacer una terapia de choque. Palmer, gran director de cine. Muchas amigo, gracias. ¿Cómo estás? Hay un factor que no se ha mencionado. Gracias. Y te digo que es la importancia de las Fuerzas Armadas en los países de América Latina, la influencia que tienen en los destinos del país. Fui testigo excepcional en junio de 1962 en Perú, en unas elecciones de Víctor Raúl Haya de la Torre, Belaúnde y un general que también era candidato, y fui como periodista a cubrir ese proceso electoral y empezar a hacer entrevistas con los distintos candidatos, pero también entrevisté al director de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas. Y ese señor, cuando le pregunto cuál es la posición de las Fuerzas Armadas, me dijo claramente: no vamos a permitir el triunfo del APRA. Entonces, esa misma tarde, me reúno con Haya de la Torre y le comunico, porque me pareció que era una cosa grave lo que me ha dicho ese señor. Y le digo:
creo que usted tiene que pensar en que algo haga los miembros de su partido, que salgan a la calle dentro de 1 o 2 días con letreros que digan defenderemos el resultado de las elecciones con nuestras vidas. Dice, déjeme pensarlo. Como al día siguiente vuelvo a verlo y me dice, no voy a hacer eso porque no quiero que corra la sangre de los peruanos. El domingo fueron las elecciones, ganó el APRA y el gobierno que anuló las elecciones y se acabó el triunfo del APRA. Muy bien. Eso es todo. Sí, hay una parte de los donde yo menciono, más al final del libro menciono el papel de las Fuerzas Armadas que es vital y cómo manejar ese grave problema de las Fuerzas Armadas en América Latina. Carlos Alberto, Juan Manuel, doctor Vargas Llosa, de verdad es un placer escucharlos. Como recordarán algunos de ustedes, no usted, doctor, no solo como vocero, sino también llevé la campaña de George W. Bush aquí en el condado, la presidencial. Y entonces me va a interesar mucho tu libro, Carlos Alberto, definitivamente. Pero yo creo que la parte más importante, con respecto a Latinoamérica en particular, no es tanto la campaña en sí. Los trucos y demás, las personas que hacen esas cosas, muchas veces no son de mi agrado incluso. ¿Okay? Yo creo que la parte más importante puede ser tener en cuenta las diferencias culturales con respecto a Latinoamérica y otros países, en diferencia quizás a Europa y Estados Unidos, y a la cultura política en sí. Porque es como eso de la gallina y el huevo, quién vino primero, y en realidad se desarrollan juntas. Bueno, la democracia y la cultura se redesarrollan juntas. ¿De qué manera enfocaste eso, Carlos Alberto, en el libro? ¿De qué manera tuviste en cuenta las diferencias culturales? Y cómo entonces, qué calidades debe tener un presidente teniendo eso en cuenta. Gracias. Bueno, en el libro se dice rápidamente, porque es un libro breve, se dice que la democracia no es exactamente la libertad. La libertad es otra cosa. La democracia es un procedimiento para contar las voluntades. Eso es todo. Es como decía Borges, lo decía en un tono irónico, que era un abuso de las matemáticas o de la aritmética. Yo no creo que sea eso, pero lo que sí, no hay duda de que lo más importante es la libertad y lo más importante es los límites al poder. Y los límites al poder no son necesariamente democráticos, todo lo contrario. Es decir, es evitar que la mayoría de las personas puedan decidir que las mujeres no estudien o que los negros sean esclavos es decir, tiene que haber límites a la autoridad y esos límites tienen que establecerse constitucionalmente y la calidad de la democracia es contabilizar las voluntades de las personas en función de los límites de ese poder. Si eso no existe, estamos muy mal. Y hay una vieja discusión sobre hasta dónde hay derecho a ponerles límites a las personas, pero yo creo en eso. Ustedes saben que en la Constitución de los Estados Unidos no se menciona la palabra democracia, ni mucho menos, porque la función era establecer límites a la autoridad, y eso es lo que yo creo que es vital y es muy importante. En cuanto a las diferencias, yo no establezco grandes diferencias porque la democracia y el desarrollo y la prosperidad están al alcance de todos los pueblos. El domingo vamos a tener elecciones en Chile. Si todas las cosas salen como parece que van a salir, Chile de nuevo toma el rumbo del desarrollo, la prosperidad, la democracia liberal, el mercado. Es decir, va a seguir en la senda que lo va a convertir en los próximos 4 años en el primer país de América Latina que se convierte en un país del primer mundo.
por su ingreso per cápita, por el tamaño de las clases medias, es decir, todos los rasgos que comportan y que de alguna manera confirman que una nación es una nación del primer mundo. Una pregunta, Carlos, que no está en el libro, pero porque la idea que los que nacimos después del desastre del 59 es que todo el pasado nos sirve, ¿no? De los presidentes republicanos, ¿cuál te parece que fue el mejor? Yo creo que fue Carlos, a mi juicio, eso es una pregunta difícil de contestar, pero a mi juicio es Carlos Prío, que es una conjugación de sentido político, de un demócrata que mantuvo unas relaciones, se ha dicho muchas veces, pero hay que reiterarlo, de cordialidad con la oposición y en general con el conjunto del país. Y el gran desastre del país fue intervenir el golpe del 10 de marzo del 52, pocas semanas antes de que Carlos Prío terminara su mandato, porque eso le abrió el camino a Fidel Castro. Fidel Castro hubiera sido un congresista más en ese país hasta que hubiera muerto en alguna refriega con Maferrero, qué sé yo, y ahí se hubiera acabado, pero hubiera acabado dentro de las instituciones. El problema fue cómo se destrozaron las instituciones del país. Y Carlos Prío Socarrás tuvo el buen cuidado de mantener la institucionalidad del país y de incluso los errores que cometió en el terreno económico fueron errores típicos de la época, ¿no? Que era una época muy keynesiana. Pero, en definitiva, la pregunta yo la respondería así. Y el otro, los primeros 2 años de Machado son interesantes. Federico Laredo Bru, que tuvo que lidiar con la herencia de la destitución de Miguel Mariano Gómez. Sí, Laredo Bru. Laredo Bru, que a mí me gusta porque él era el vicepresidente, el presidente era Miguel Mariano Gómez, hijo de José Miguel Gómez. Batista conspira en el Congreso, lo destituyen, etcétera, y él logra lidiar con Batista y terminar el mandato. Era un ¿no? hombre con carácter. Había sido Mambí, ¿no? Había sido coronel del ejército de Mambí. Me gustaba más el general Menocal en una época, pero y el tipo más popular en la historia de Cuba hasta la llegada durante los primeros 33 años de la República fue José Miguel Gómez. José Miguel Gómez. Sin duda fue el gran líder. Pero arrastró 2 veces el país a la guerra también. Sí, bueno, la guerrita de agosto. La guerrita de agosto y la chambelona. Y la chambelona. Y luego le tocó el horror de la famosa guerrita de los negros, que mataron 7.000 personas en esa trifulca absurda que hubo en el país. Pero bueno, Prío. Ok, obedezco. Muy bien. Es muy consistente, dicho sea de paso. Yo le he hecho la misma pregunta 2 o 3 veces a lo largo de la amistad de 250 años que tenemos y siempre ha contestado lo mismo. Sí. No cambia. Y tú, porque aquí se habló de Aya de la Torre y yo casi me alegré de que no hubiera gobernado, ¿no? De alguna manera. Yo le voy a decir cuando Eduardo Palmer dijo eso, que hay gente que piensa, y quizás no se equivoca, que una de las tragedias de la etapa republicana fue que los militares vetaran a Aya de la Torre durante tanto tiempo, porque por vetarlo es que el primer gobierno de Alan García, que es la primera vez que el APRA logra llegar al poder después de 60 años, resulta ser el desastre populista que fue. Que si Aya de la Torre hubiera tenido la oportunidad 20 o 30 años de gobernar, el Perú, digamos, habría escarmentado ya y esas políticas en el APRA hubieran desaparecido. Y probablemente Aya de la Torre, estamos aquí en el terreno de la especulación, pero probablemente Aya de la Torre no tenía nada que ver con su discípulo Alan García. Es decir, ya Aya de la Torre se había quitado de la cabeza. En la etapa final de su vida se había quitado muchas cosas de la cabeza. Y muchos disparates teóricos. Y además era un hombre de una cultura extraordinaria. Pero yo tengo la imagen que da Eudosio Rabines de él, ¿no? En el famoso libro de La Gran Estafa,
y parecía una gran conspiración de lo que aquí se llama el comunismo internacional, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, ustedes conocen más de cerca esa historia. Un buen presidente del Perú, si tuvieras que sacar uno de un... A ver, es lo mismo de Prío, es decir, Belaúnde en términos económicos también era un hombre de su época, anticuado, desde el punto de vista de hoy, anticuado, desarrollista, keynesiano. Entonces, desde ese punto de vista no, pero todos los otros puntos de vista sí, el respeto a las formas, el respeto a la democracia, los equilibrios que guardaba en una sociedad que ya empezaba a descomponerse. Era un hombre muy honrado también. Muy honrado, sí, desde la perspectiva de hoy eso parece una cosa tan extraña. Parece, en fin, lo mismo se puede decir de uno más antiguo, del que seguramente no han oído hablar, Bustamante y Rivero, del año 45 al año 48, fue derrocado por un golpe militar. Le llamaban el cojurídico. La palabra cojudo la puedo decir aquí porque seguramente no hay muchos peruanos. Es una mala palabra en Perú que casi no se usa en ningún otro país. Entonces, en lugar de cojudo le llaman el cojurídico, porque era un hombre tan respetuoso de la legalidad que ser respetuoso de la legalidad era visto como una gran desventaja en la presidencia. Bueno, desde hoy, qué admiración, un presidente, ¿no? Ni siquiera un candidato, un presidente que ya en el ejercicio del poder, un país con larga tradición autoritaria, hacía del respeto a la legalidad algo así como un santo y seña, ¿no? Esas cosas uno admira, en ese momento no lo admiraban, parecía un hombre tonto, ingenuo, desbordado. Luego, desde la perspectiva de la historia, esos valores reflotan, ¿no? ¿Y una otra pregunta? Ya para terminar, que la última pregunta que me preocupó, que lo dije en el programa, pero no tuviste tiempo de explicarla, que dices, el tamaño sí importa. ¿Qué es eso? Pero la desigualdad menos. Ajá, explícate. Bueno, ese es el título de un capítulo que no es... Los autores tienen que tratar de enganchar a los lectores y de que el lector siga y continúe. Entonces hay que de vez en cuando dar una bofetada, ¿no? Por ejemplo, decir el tamaño sí importa. Entonces, claro, tenía un amigo que era profesor de matemáticas en Puerto Rico. Eso ya es sufrir mucho. Y enseñaba después de almuerzo, que era sufrir más, porque había un sueño terrible. Entonces aquel hombre conseguía que la gente no se durmiera. Y yo traté de averiguar qué era lo que hacía. El tipo cada 15 minutos gritaba, ¡sexo! Entonces, la gente se despertaba. Entonces era una cosa tremenda porque entre el teorema de Pitágoras y de pronto ¡sexo! Y entonces aquella gente se desaletargaba y ponían atención. Bueno, en el tamaño sí importa tiene que ver con las diferencias económicas. Una de las grandes manías y de las cosas que más daño le hace al debate intelectual es esa manía de estar diciendo que hay unas personas que se enriquecen y hay otras personas que se empobrecen como consecuencia de eso. Como si, y es un viejo ejemplo, como si la riqueza de un país fuera una cosa fija y fuera una especie estuviera en un cofre y que lo que tú sacas de ahí se lo quitas a otro. Eso no es así. La riqueza se crea y se crea y esa es la economía de mercado, se crea precisamente en el esfuerzo económico y se crea con los emprendimientos y se crea con el talento de las personas. Y poníamos el ejemplo, no sé si por la mañana o no sé cuándo, por ya borrado las fronteras de estas cosas que se dicen públicamente, pero poníamos el ejemplo de Kodak. La Kodak, que es una cosa tremenda, era la gran compañía de fabricantes de cámaras y desaparecieron, pero desaparecieron como consecuencia de que una pequeña compañía de 4 muchachos en un garaje famoso que se llamó Apple se convirtió en la gran compañía y la gran empresa del mundo. Entonces, estableció, es decir, la riqueza que generó una cantidad de riqueza tremenda. Yo no conozco a nadie que sea más pobre porque Bill Gates se haya convertido en el hombre más rico del mundo. No conozco a nadie en España que sea más pobre
porque, ¿cómo se llama el famoso de Amancio Ortega? Amancio Ortega se ha convertido en el segundo o tercer hombre más rico del mundo, con las tiendas Zara y con desarrollos, qué sé yo, de la compra de locales comerciales. Ese señor que empezó cosiendo, él cosía batas de casa horrorosas, enguatadas, que se vendían en España. Y a partir de ahí creó una pequeña tienda y no sé qué, y bueno, y fue creciendo y se convirtió en el tercer, pues en un momento dado fue el hombre más rico del mundo. Por 6 meses fue el hombre más rico del mundo, pero tiene un gran imperio. Yo no conozco a ningún español que se haya empobrecido como consecuencia de que este señor haya generado esa riqueza. Y yo creo que ese es un error muy grave, que es el origen de la teoría de la dependencia, que tanto daño le ha hecho al mundo y que predicó, entre otras cosas, Naciones Unidas, a través de sus mecanismos económicos, donde pensaban que los grandes países, las grandes economías del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, qué sé yo, se confabulaban para determinar que los pequeños países o los países periféricos no pudieran enriquecerse y las sociedades inmersas en esos países periféricos no pudieran enriquecerse. Bueno, es un disparate. Ahí están los 4 tigres o dragones de Asia, siempre me equivoco del animal, nunca sé si es dragón o tigre, pero son los famosos países asiáticos que se han convertido en grandes imperios económicos y nadie lo ha impedido, ni nadie ha tratado de impedirlo, ni mucho menos. Incluso cuando han tenido dificultades económicas muy severas, porque siempre en la economía eso ocurre, han tenido el auxilio del sistema económico internacional para que solventen sus problemas y los resuelvan. Así que es un disparate la teoría de la dependencia y es un disparate pensar que la riqueza de unos los empobrece a los demás. Eso, hay muchos ejemplos. No quiero, porque ya estamos pasados de tiempo, pero hay muchísimos ejemplos que demuestran esto que estoy diciendo y que hay formas de abordarlo que no son unívocas, es decir, no solo hay una forma de enfrentarse a esto, hay muchas fórmulas para hacerlo. Muy bien. Bueno, es que el tema de la economía que no crece, el concepto de progreso es un concepto del capitalismo, no existía en el medioevo, o sea que esa es una idea medieval. Nada, Ela, tú ves, el tamaño se importa, créeme. Él es la mujer que leyó el libro y cuando llegó a esa parte lo regañó. Pero, bueno. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Ahora Carlos va a firmar libros también ahí. Ah, no. Sí. Voy a hacerle una propaganda a un editor que no es el mío, que no es Silvia Matute, que está ahí. Y es la colección Fugas, que ha tenido la cortesía de publicar mi primer libro de cuentos que se llama Póker de Brujas, que es los que oyeron por la mañana hablar de cuatro tías abuelas que se quedaron solteras porque no encontraron catalanes con los cuales casarse. Esas son las del Póker de Brujas. Ahora que están todas desaparecidas se puede decir así. Y la colección es muy bonita, pero además de publicar esto, han publicado Escapados del Paraíso, El Súper, que es a partir de la película de la famosa película de Orlando Jiménez Leal. Creo que Orlando anda por ahí, ¿no? Bueno, venía. No vino, así que podemos hablar mal de la película. Bueno, muchas gracias a todos. Les pedimos que se queden sentados 2 minutos. Carlos Alberto lo vamos a acompañar afuera para que se prepare. Están los libros a la venta, pueden hacer la cola y al llegar van a tener los libros a la venta, de modo que es todo muy dinámico y fluido. Muchas gracias. Gracias a ustedes 3 por acompañarnos.